La evaluación diagnóstica. Comenzamos con los programas. Entonces, vamos a comenzar con este tema, muchachos. Nos vamos a quedar con esto hasta la siguiente semana. Un tema bastante extenso. Hablar de todo neuro siempre es extenso, siempre es complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar de aquellas partes que sean más distintas, más representativas para su avance. Bueno, este es el menú, es todo lo que vamos a mirar en 3 de la siguiente semana. Vamos a empezar hablando algo de la corteza, después vamos a hablar de la motilidad, la sensibilidad, el equilibrio, la coordinación y la marcha. Menos mañana hasta la sensibilidad, por lo menos vamos a llegar. Y a la siguiente semana acabamos todo. Tenemos que hacer todos estos temas más sus patologías asociadas. Bueno, entonces no tendremos tiempo. Vamos a empezar hablando del tema número 1, ¿no? La fisiopatología general del sistema nervioso central y la corteza. Bueno, es un tema alucinante. A mí me encanta mucho empezar por este tema, porque nos da pie a recordar bastantes cositas. A ver, para empezar, hagamos un recuerdo anatomofisiológico express de las cosas más importantes del sistema nervioso central. Para empezar, ¿qué componentes tiene? Recordemos que el sistema nervioso central, si lo representamos de una manera bastante esquemática, diríamos que está constituido por 4 segmentos. Bueno, muy bien. Tenemos por un lado el telencéfalo, ¿no? ¿Cómo estaba conformado el telencéfalo? ¿Cómo se ve? ¿De qué está conformado? Está conformado por los hemisferios cerebrales y por los ganglios de la base, los ganglios basales, ¿no? Muy bien. Función de los hemisferios cerebrales. ¿Para qué sirven? ¿Por qué necesitamos tener cerebro? Porque sí, para eso. Compañero, está filmando. Está prohibido filmar. Sí, está prohibido. Puede grabar en audio, ¿no? Pero no en video. Entonces, baje su celular, por favor. Solo en audio. Lo mismo. Compañero, celular abajo y también celular abajo. Prohibido tener un celular arriba. ¿No? Pueden grabar en audio, pero no en video. Ya, muy bien. Hemisferios sirven para las funciones mentales superiores. Lenguaje, conciencia, cálculo, memoria y demás. Ganglios basales, ¿para qué servían? Para la coordinación motora. Ya, muy bien, vamos a ver esto sucesivamente. ¿Qué otro componente más tenemos? Recordamos que por este lado aparece una estructura, o sea, un conjunto de estructuras que se llaman el diencéfalo. ¿Cómo estaba formado el diencéfalo? Pues está formado por el tálamo y todos sus amigos, ¿no? El tálamo, el extálamo, el hipotálamo, el subtálamo. ¿Para qué servía el epitálamo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el epitálamo? Epi arriba de tálamo, tálamo. ¿Para qué servía el epitálamo? El epitálamo es el otro nombre de la pineal, de la glándula pineal. ¿Para qué servía la glándula pineal? Para secretar una hormona que se llama melatonina y a través de esa hormona regular el ritmo circadiano. El ritmo circadiano. Es decir, el ciclo sueño-vigilia, no estar despiertos y estar dormidos. Muy bien. Por otro lado tenemos al tálamo. ¿Para qué nos servía el tálamo? ¿Para? Procesos de sentidos. Ya, más o menos. Es una estación de relevo sensitivo. Relevo sensitivo. Es un centro de integración sensorial. No recordamos que todas las vías sensitivas del mundo. Muy bien, el hipotálamo, ¿para qué nos servía? Para controlar la función vegetativa del sistema nervioso autónomo, ¿no? Recordamos que aquí es donde nace el simpático.
Y finalmente tenemos al subtálamo. ¿Para qué nos sirve? Para la coordinación motora. Ya, muy bien. Por otro lado tenemos al cerebelo. ¿Para qué nos sirve el cerebelo? La coordinación. ¿Para? El equilibrio, coordinación. El equilibrio y coordinación. ¿Ya? Sirve para el equilibrio y la coordinación motora. Y tiene una función evidentemente motora, ¿no? Sirve para eso, para contribuir a modular y regular el movimiento y su amplitud. Muy bien, y finalmente tenemos el tronco encefálico. ¿Cuáles serán las partes del tronco encefálico? Los encéfalo, protuberancia y bulbo. Ya, el bulbo, aquí, la médula oblonga, ¿no? Muy bien. ¿Para qué nos sirve el tronco encefálico? Para el tronco encefálico sirve para miles de cosas, ¿no? Para empezar, es un sitio a través del cual están pasando las vías. Por aquí es por donde pasan las famosas vías nerviosas. ¿Cómo definimos una vía? Una vía es un conjunto de axones o conjunto de fibras que van a conducir una determinada modalidad de información. Puede ser una modalidad motora, sensitiva, sensorial, lo que quieran, ¿no? El chiste es que esto es como si fuera una suerte de nodo o de gran red de cables, ¿no? Donde la información va y sube, viene y va. Muy bien. Estas vías pueden ser de dos tipos, ¿no? Vías aferentes y vías eferentes. ¿Cuál es la diferencia? Una sube, otra baja. ¿Cuál sube y cuál baja? La aferente sube y la eferente baja. La eferente baja. Ya, ¿ok? La eferente es cualquiera que vaya desde el centro hacia la periferia, no hacia el exterior. La aferente son las que vienen de la periferia hacia el centro. Ya. Aquí también encontramos a los núcleos. ¿Los núcleos de qué? Los núcleos de los pares craneales, ¿no? Pero supongamos que los pares craneales juegan aquí. ¿Qué más? Vamos a encontrar estructuras propias del tronco encefálico que van a modular o van a regular distintas funciones. Vamos a mencionar las más importantes. El núcleo rojo, ¿para qué servía? Se me olvidó, tiene que pasar. Coordinación motora, ¿no? Recordemos que forma parte de la vía extrapiramidal. El locus niger. ¿Para qué sirve? Sustancia negra. No suena de nada. Facilita el inicio de la actividad motora, ¿no? Facilita el desencadenar un movimiento. Muy bien. El locus caeruleus, ¿para qué sirve? Todos estos núcleos son importantes. Liberan la adrenalina, ¿no? También va a facilitar el movimiento y participa en el circuito de los impulsos básicos. Las adicciones, por ejemplo, por ahí. Y tenemos a los núcleos del Raffel. Ya, ¿qué más? Aquí también juega la formación reticular. ¿Para qué servía? La formación reticular sirve para controlar los estímulos basales, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria. Aquí se van a regular una gran cantidad de impulsos básicos para la vida. Ya, muy bien, esta es la organización general del sistema nervioso central. Recordamos que esto está contenido en una estructura. Esa estructura se llama cráneo, ¿no? Bóveda craneal. La cual está formada por un macizo óseo, tenemos la frontal y demás cosas. Pero por dentro, recordamos que tenemos unas hojas que se llaman meninges. Hay una de ellas que es la más externa, la paquimeninge, que se conoce como dura madre. Y esta dura madre va a mandar dos proyecciones hacia el interior del cráneo. Estas proyecciones se conocen como la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. ¿Para qué nos servía la hoz del cerebro? Para dividir los hemisferios, ¿no? Nos permite dividir en dos a los hemisferios cerebrales. Aquí va a estar un hemisferio y aquí va a estar el otro. La tienda del cerebelo, ¿para qué nos servía? Para dividir dos fosas, ¿no? La fosa posterior de la fosa media. En la fosa posterior es donde va a estar cerebelo y tronco encefálico, y todos los demás van a jugar en las fosas media y anterior. Muy bien. ¿Qué más? Recordamos que a nivel celular el sistema nervioso está formado por distintos tipos de células. Aquí vale la pena que recordemos a dos tipos de células, ¿no? Tenemos por un lado a la neurona y a las células que le dan soporte, ¿no? Las células de la glia. Muy bien. La neurona tiene sus propias características, no vamos a hablar de eso ahora, pero sí me interesa que recordemos un elemento básico de la neurona, que es la forma a través de la cual se conectan, ¿no? Que se llama sinapsis. ¿Cuáles son las partes de la sinapsis? Dendritas, no.
Ya, que un componente presináptico, Y llámale post. botón, como quieran, un componente postsináptico y una hendidura sináptica. Muy bien. Recordamos que la sinapsis es un proceso químico, la que ocurre a nivel del sistema nervioso central. Y este proceso químico ocurre a través de la liberación de neurotransmisores, los cuales se crean primero en el componente presináptico y a partir de este se liberan hacia el exterior. Bien. Estos neurotransmisores pueden ser de dos tipos. Tenemos neurotransmisores excitadores Inhibidores. e inhibidores. Muy bien. ¿Cuál es el principal excitador del sistema nervioso central? Acetilcolina. No, falacia. ¿Cuál es? Excitador, principal excitador del sistema nervioso central. La dopamina. Adrenalina. Adrenalina no, adrenalina está en la sangre, no está. Es raro verla como neurotransmisores. El glutamato. Ay, sí. ¿Importante? Sí, importante. ¿En qué enfermedades juega el glutamato? ¿Se acuerdan? Y esto está en el dentro, está en físico. El glutamato juega en la patogenia de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y en la patogenia del Alzheimer. Recordemos que el glutamato deriva de un aminoácido, perdón, de un compuesto que se llama acetoglutarato, que actúa a través de dos receptores, ¿no? Los receptores NMDA y los receptores apacainato. Ya. ¿Cuál es el principal inhibidor del sistema nervioso central? El GABA. Muy bien, el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. ¿Importante el GABA? Sí. ¿Qué creen que pasa si es que no liberamos una adecuada cantidad de GABA? Liberamos poca GABA. Que no inhibimos a las neuronas. Y si no inhibimos a ciertas neuronas, estas se activan. Y como se activan, podrían producirnos algún síndrome epiléptico. Algunas causas hereditarias de epilepsia están vinculadas a trastornos en la regulación del GABA. Muy bien, ¿tendrá otra correlación más? Sí, ¿no? ¿Qué fármaco juega con el GABA? No. Algunos, ¿no? Pero hay unos más importantes que de hecho actúan a través de ese canal. Las benzodiazepinas, el clorazepam, el clonazepam y todos los que terminan en PAM son estimuladores, o más bien agonistas del canal, el de la GABA. Recordemos que hay dos tipos de canales, A y B. Ya, muy bien, ¿qué más? Vamos a la acetilcolina, ya, muy bien, la acetilcolina. ¿Para qué sirve la acetilcolina? ¿Sobre qué receptores actúa? Muscarínicos, ¿sí? Nicotínicos. Los muscarínicos son M1, M4 y se encuentran en todas las vísceras del cuerpo, y los nicotínicos se encuentran en el sistema nervioso y en los ganglios parasimpáticos. ¿En qué enfermedad juega la acetilcolina? En el Alzheimer. En el Alzheimer, ¿no? De hecho, muchos de los fármacos que se utilizan para tratar la demencia y la amnesia en el Alzheimer son agonistas de la acetilcolina, ¿no? La mimetina y demás cosas. Muy bien. Hablamos de otro, hablamos de la dopamina. ¿En qué enfermedad jugaba la dopamina? Muy bien, en el Parkinson. ¿No? ¿Cómo se libera la dopamina? Ya, en el locus vigen, exacto. Y es un facilitador del movimiento. También participa en la memoria. Recordemos que también tiene una función endocrina a través de inhibir la liberación de prolactina. Y también participa en ciertos circuitos motores. La dopamina deriva de la tirosina por un mecanismo de descarboxilación y va a actuar a través de dos tipos de receptores, ¿no? Receptores de 1 y de 2, excitadores e inhibidores. Ya, ¿cuál más nos falta aquí? Nos falta hablar de la 5-hidroxitriptamina, la serotonina, que recordemos que participa en ciertos mecanismos de control de impulsos, mecanismos de la depresión, también es un facilitador del movimiento, y el último vendría a ser la orexina. La orexina sí está vinculada a una enfermedad que es la narcolepsia. Ya, muy bien. Esto en cuanto al recuerdo general de lo que es la neurotransmisión. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la glía. ¿Cuáles serán las células de la glía? Los oligodendrocitos. Muy bien. ¿Función del oligodendrocito? Soporte. Sintetizan la melanina. Ya, ¿en dónde? En la... Excelente. Sintetizan la mielina en el sistema nervioso central. ¿En qué enfermedad se afecta el oligodendrocito? Es decir, ¿qué enfermedad desmieliniza al sistema nervioso central? No, el Alzheimer no, el Alzheimer no, el Parkinson juega en la sustancia negra. La esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple.
¿no? La desmineralizante por excelencia del sistema nervioso central. ¿Quién mineralizaba en el sistema nervioso periférico? No. La célula de Schwann. La célula de Schwann. Enfermedad de la que está alterada la célula de Schwann. Charcot-Marie-Tooth. El síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Esa es una neuropatía periférica, pero de vamos a hablar cuando lleguemos al sistema nervioso periférico. Ya. ¿Qué más? Abajo del astrocito. Muy bien, funciones del astrocito. ¿Para qué servirá? Da soporte a la célula. Le va a dar soporte vascular, nutricional, metabólico, forma la barrera hematoencefálica, la barrera hematopoietal y demás cosas. Enfermedad de la que está alterada, la neuromielitis óptica. Muy bien, y finalmente aquí nos falta un poquito más, ¿no? La microglia. ¿Para qué servirá la microglia? Mucho nada, quiero pasar las bases. Es el macrófago del sistema nervioso central, ¿no? Se encarga de hacer fagocitosis de cosas extrañas aquí. ¿En qué enfermedad está afectada? En la demencia en VIH. Demencia en VIH, ¿no? Que es una de las características de la fase SIDA de esta enfermedad. Ya, muy bien. ¿Qué vamos a contarles? Un poco más. Simplemente un detalle anatómico, ¿no? No se olviden que el tronco encefálico tiene caras, ¿no? Tiene partes. Esta la denominamos parte anterior, esta la denominamos cara posterior. Y esta cara anterior también se conoce como base. La cara posterior, por su parte, va a tener dos partes. Tenemos una que está en contacto con el cerebelo, que se conoce como el techo, el tectum. Y otra que está en contacto con el resto del cráneo, que se conoce como el tegmentum. Y que van a constituir sus límites anatómicos. Ok, nada más. Simplemente unas cositas anatómicas. Ya, muy bien. Hemos recordado lo más importante, creo yo. Después vamos a estar hablando de las guías y demás cosas. Continuaremos con nuestro avance. Ya hemos hablado de panorama general del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar un poquito de la anamnesis neurológica. A ver, ¿qué les interesaría preguntar en un paciente con clínica neurológica? ¿Por qué han visto que en sus hospitales van los pacientes con algo neurológico? Ya, puede ser el TEC. El TEC y una cervical son bastante frecuentes. ¿Qué más? Epilepsia ya podría ser. No están diciendo la más frecuente. Eso ya puede ir. AVC también puede ser, pero no es la más frecuente. El dolor de cabeza. No, la cefalea. La cefalea es el motivo de consulta más frecuente en la consulta neurológica, ¿no? Y después pueden venir por todas estas cosas. Alteraciones del lenguaje, memoria, funciones superiores, debilidad, etc. ¿no? Pero la más frecuente es la cefalea. Y es en general a través de la cual se manifiestan muchos cuadros aquí, ¿no? De estos trastornos vamos a ir hablando a lo largo de esta y la siguiente semana. Vamos a comenzar hablando de la cefalea. Y esto es un mundo, ¿no? Bueno, aquí, no sé por qué no se ha grabado. Aquí le puse el logo de Harrison. Porque lo que vamos a hablar aquí es sobre de Harrison. Así que si quieren buscar bibliografía, está de ese lado. Y voy a meter esto también ahorita. Ya, muy bien. ¿Cómo definirían cefalea, muchachos? ¿Dolor? ¿En dónde? En la cara, no, gracias. Eso han puesto no es cefalea. Eso se llama algia facial y es diferente. Sus causas también son diferentes. Vamos a poner la H de Harrison. Bien. Entonces, la cefalea, como dice la misma diapositiva, es toda la sensación dolorosa que se extiende desde la región supraorbitaria, desde aquí, hasta la zona cervical alta, hasta aquí. Cualquier cosa que nos afecte en estos trayectos se va a considerar cefalea. Si me duele la región de mi labio, ¿será cefalea? No, no es cefalea, se llama algia facial. Y es diferente, sus causas también son diferentes, ¿ya? Estudiar a las cefaleas es un mundo, es un motivo de consulta bastante frecuente y desde luego tiene muchos detalles que contar. Para empezar vamos a mencionar su clasificación. ¿Qué es la clasificación clínica, la más utilizada en general? ¿Cómo se clasifican las cefaleas? Las vamos a dividir en dos tipos. Tenemos cefaleas primarias y cefaleas secundarias. ¿Qué es cefalea primaria? ¿Qué creen que sea? Cuando den cualquier enfermedad, ¿a qué generalmente se le llama primario o esencial? No, a lo que no tiene una causa clara, no tiene una causa establecida. Las primarias son de causa no aclarada, no muy bien descrita.
Las cefaleas primarias, no obstante, son las más frecuentes. Y de hecho son bastante frecuentes, por eso tenemos que conocerlas. Vamos a mencionar a las tres más importantes. La primera de ellas es la cefalea tensional. La cefalea tensional no se conoce muy bien por qué ocurre. Sí se ha visto que es frecuente en mujeres de edad avanzada, con una edad media arriba de los 50 años, y que en su fisiopatología se cree que hay un aumento de las aferencias nociceptivas de estructuras craneales. Es decir, que aumentan las señales del dolor que provienen de esas estructuras de la cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? No sé por qué, pero sí que se ocurre. ¿Ya? ¿Y esto qué nos va a producir? Pues dolor de cabeza, nos va a producir una cefalea. Ahora bien, esta cefalea va a tener algunas características que nos van a permitir ubicarla y diferenciarla de las demás. Para empezar, es una cefalea bilateral. Bilateral. Es una cefalea holocraneana. ¿Qué quiere decir el prefijo holo? Toda la cabeza. Soploglossis histórico, ¿qué? En mi situación se llama holo, meso, proto. Holo, pues en cefalea. Holo quiere decir todo, afecta todo el cráneo. Se le denomina dolor en casco, dolor en banda, ¿no? Porque va a afectar toda la superficie de la cabeza. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cualidad más tiene? Es una cefalea de tipo opresiva. De tipo opresivo. Y es importante porque es una diferencia semiológica. De tipo opresivo, de tipo compresivo, que suele desencadenarse por escritos eventos y que tiene una duración que ronda en torno a los 30 a 80 minutos. Desde luego esto es variable, ¿no? Pero es la duración media que se le ha establecido. Ya. ¿Qué examen complementario pedirían para diagnosticar esto? Una cefalea tensional. Pedimos una placa, ¿sí o no? Presión arterial. No, estamos en lo mismo. ¿Cuál era la causa de la tensional? Aumento de aferencias nociceptivas. Estoy mandando más señales del dolor. Si bien se llama tensional, no está referido con la cefalea hipertensiva, que es diferente. ¿Ya? Y de hecho, si fuera hipertensiva, ¿sería primaria? No, porque aquí ya tengo causa. La hipertensiva es secundaria. ¿Ya? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué más? ¿Qué estamos? ¿Qué examen pedí? Pedimos placas, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí? No, ¿para qué? ¿Qué vas a ver en la placa? No vas a ver nada. Pedes algún examen de laboratorio, un hemograma, un ionograma. Tampoco. ¿Cómo se diagnostica una cefalea? Netamente con clínica, es un diagnóstico clínico. No necesitamos exámenes complementarios aquí. Por eso es que estos elementos son bien importantes para orientar bien el diagnóstico. Muy bien. ¿Qué tratamiento daríamos? Pues el clásico, ¿no? De toda la vida. El viejo confiable. Paracetamol. Y si es que no fuera suficiente, pues ya utilizamos otro aire. Pero en general manejamos aires. No tiene más. Si fuera muy severo, muy repetitivo, ya se utiliza terapia de profilaxis, ¿no? Que podemos utilizar betabloqueantes y demás. No hablo de los betabloqueantes de fármaco. Excelente, vamos a sacar de video y ya. ¿Qué más? Vamos con el segundo tipo. Aunque no crean, es bastante frecuente. Bastante frecuente. Vámonos con la migraña. Muy bien. La migraña es otro tipo de cefalea. Empezaremos dando sus características poblacionales. ¿A quiénes afecta? ¿Varones o mujeres? Mujeres. Bien, no frecuentan las mujeres, ¿no? En general, todas las cefaleas son no frecuentes las mujeres, excepto una, que vamos a hablar después. Rango etario. ¿En qué grupo de edad creen que afecta? Ya. En general hablamos de mujeres en la etapa joven, ¿no? De 20 a 30 años. Es el pico de incidencia, pero no es la única edad, ¿no? Entonces luego puede transcurrir más tiempo. Su fisiopatología es bien interesante. Porque aquí vamos a hablar de tres fenómenos o de tres pasos. El primero se conoce como la fase de pródromos. ¿Qué es un pródromo? Es algo previo, no es algo premonitorio. Te está diciendo de que algo va a venir después, te está anticipando un daño. Esta fase de pródromos ocurre porque, por una causa no muy bien aclarada,
En la migraña van a participar dos fenómenos, ¿no? Dos agentes etiológicos. Por un lado, predisposición genética y por otro lado, desencadenantes. Bueno, hay que conocer los genes, sí, ni modo, chicos, es lo que les digo, ¿no? La medicina molecular, hay que conocer los genes, moléculas y demás cosas. ¿Qué genes participan aquí? Tenemos, en primer lugar, al caracil. ¿Alguien sabe qué es el caracil? Es una entidad bien interesante, produce ictus. De hecho, es una abreviatura, ¿no? Nos dice angiopatía cerebral autosómico dominante con infarto subcortical y leucoencefalopatía. Es un acrónimo en inglés. El chiste del caracil es que activa una vía, que es la vía Notch3, y por medio de la vía Notch3 va a inducir alteraciones en distintos canales. Muy bien, según la vía, alteraciones en los canales TREC, son canales de potasio. ¿Qué más? Y la última es la alteración de la vía FHM. Esta es de la migraña hereditaria familiar. Muy bien. Por otro lado tenemos a los desencadenantes. ¿Qué cosas desencadenan una migraña? ¿Has escuchado? ¿Cómo se ve con migraña? ¿Qué le produce dolor? ¿Qué le despierta el dolor? Ya, muchas cosas. La luz intensa, el estrés, sonidos intensos, emociones intensas, la menstruación, el dolor. ¿No? O sea, hay muchos tipos de desencadenantes aquí. La comida, el café, el alcohol. ¿No? O sea, hay distintos tipos de agentes que van a desencadenar uno de estos cuadros, ¿no? Alcohol, tabaco, estrés y demás cosas. Muy bien. El chiste es que una mujer predispuesta genéticamente, que tiene, o más bien que se afronta los desencadenantes, va a desarrollar un cuadro de migraña. Y este cuadro de migraña comienza con una primera fase que se llama fase de pródromos. Los pródromos se van a deber a una hiperactivación de distintas estructuras. Por un lado se activa el hipotálamo, se activan los núcleos del RAFE, se activa el locus coeruleus. ¿Y esto qué nos va a producir a nivel clínico? ¿Para qué servía el hipotálamo? Ya, muy bien, se llama el brazo autónomo vegetativo, ¿no? Simpático. Va a inducir un cuadro de ansiedad, va a inducir un cuadro de sed, hambre. Y cuando se junta con la noradrenalina del locus coeruleus y la serotonina del RAFE, va a inducir un cuadro de irritabilidad. Entonces, la mujercita en un primer momento se pone irritable, ansiosa, bien estresada, ¿no? Porque sabe que va a empezar a venir la crisis. Y aquí es donde pasamos a la fase número 2. Esta fase número 2 se llama la fase de aura. La fase de aura. ¿A qué se debe la fase de aura? A que se genera una onda de despolarización. Esta onda de despolarización va a transcurrir de posterior a anterior y a su curso va a inducir una liberación de potasio y una liberación de glutamato. Muy bien. ¿Para qué serviría el glutamato? Excitador. Muy bien, vamos a excitar cosas. Y el potasio. Bueno, el potasio, recuerden que por la ecuación de Nernst altera los potenciales de membrana de las células. ¿Ya? ¿Cuál es el chiste? Que vamos a comenzar a excitar distintas cosas, vamos a comenzar a estimular ciertas áreas de la corteza. ¿Ya? ¿Y eso en qué se va a traducir clínicamente? En la presencia de los síntomas del aura. ¿En qué consisten los síntomas del aura? Alteraciones visuales. Aquí podemos tener lo que se imaginen. Las personas tienen fotopsias, empiezan a ver luces, ¿no? Centelleos, sensaciones de mucha iluminación en su entorno, van a empezar a tener, en algunos casos, alteraciones de la percepción visual. Aparece la sensación de enmuramiento, se llama, ¿no? Cuando se siente rodeado o rodeado de muchas cosas. Y también podrían aparecer alteraciones sensitivas, parestesias, disestesias, alostesias y ocasionalmente motoras. Pero esto es muy raro. Lo más habitual es que sean visuales y sensitivas. ¿Ya? Muy bien. Y una vez que ya ha pasado esto, pasamos a la fase número 3. Por fin llegamos a la semana. Por fin nosotros vamos para el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que esta onda de despolarización va a activar uno de los pares craneales, al par de darle la inervación sensitiva a toda la cara. ¿Se acuerdan cuál es?
El trigémino, exacto. Vamos a tener una activación de la vía trigeminal del sistema trigémino vegetativo. Tiene mucho sentido, ¿no? El glutamato es excitador. Está elevándose mucho el glutamato y activa el trigémino. Y como activa el trigémino, vamos a tener la presencia de la cefalea. Y desde luego, esto necesita de la liberación de dos mediadores a nivel celular. Las neuronas van a liberar un péptido que se llama CGRP, péptido relacionado al gen de la calcitonina, y van a liberar otro que se llama PACAP, que es el polipéptido de la renilato ciclasa, activador de la pituitaria. Muy bien, lo más importante es el CGRP, ahorita vamos a ver por qué. Ya, ¿cuál es el chiste del dolor de cabeza de la migraña? ¿Han escuchado cómo es? ¿Cómo le duele a una persona que tiene migraña? ¿Lo han visto en el hospital? Lo compararemos. ¿Es bilateral? ¿Sí o no? No, es unilateral. Es una cefalea unilateral, marcadamente unilateral. ¿Por qué les digo? El diagnóstico es clínico. O lo craneano o hemicraneano. Hemicraneano, exacto. Se va a afectar una de las entradas de la cabeza. Hemicraneano. ¿Será opresivo? ¿De qué tipo será? Eso paciente te dice, no te dice me aprieta, exacto, dice me pulsa, me late, siento que algo está queriendo salir de mi cabeza. Es pulsante. Y desde luego es una intensidad muy elevada, de alta intensidad. Ya. Resulta que como estamos activando ciertas neuronas, también se van a activar algunas neuronas del tronco encefálico. Y producto de ello vamos a tener otras alteraciones, básicamente vómitos, náuseas. Y aquí es donde aparecen las famosas fobias, ¿no? Se han mirado a una persona que tiene migraña, ¿qué es lo que quiere? Quiere estar tranquila, aislada en su cuarto, sin luz y sin ruido. Fotofobia y sonofobia. Sonofobia. Muy bien. Y así es como se desencadena una crisis de migraña. ¿Cuánto va a durar? Depende. Puede durar de 3 a 6 horas, pero se han descrito crisis hasta 72 horas. Vamos a imagínense 3 días con dolor de cabeza. No es fundar, pero bueno, puede incluso durar mucho más. Esto lo vamos a ver. La parte clínica, pues ya la hemos deducido, ¿no? Se cuenta que es bastante lógico. La migraña clásica, que se conoce como migraña con aura, está formada por una tríada. Esa tríada está formada por la presencia de aura, cefalea, náuseas, vómitos y fotofobia y sonofobia. Esos son los 3 elementos clásicos de la migraña con aura. ¿Ya? Y hablar de ese punto pues, nos permite hablar de la clasificación de la migraña. ¿Cómo se clasifica la migraña? Bueno, tenemos varias escalas, ¿no? La más utilizada es la clínica. Tenemos a la presencia de migraña con aura, que será lo más frecuente, no. Simplemente representa un 20% de los casos. Les cuenta que es menos de la cuarta parte. La migraña sin aura, que es mucho más frecuente, representa en torno a un 60, un 70%. Y después ya tenemos las otras formas de migraña. Aquí, ¿quiénes aparecen? Aparece en primer lugar la carotidinia. Carotidinia, también conocida como migraña facial. Es lo que les digo. Cualquier cefalea, afectación a la región supraorbitaria para arriba. Cuando ya te duele la cara, ya tiene otro nombre. Con la migraña pasa lo mismo. Si te duele la cara, se le llama carotidinia. Es otro tipo de evento. Y finalmente tenemos al infarto migrañoso. El infarto migrañoso es la persistencia de los síntomas que acompañan o que preceden a la cefalea. Es decir, digamos que yo antes de que empiece a tener mi dolor de cabeza empiezo a mirar luces de colores en todo mi campo visual. Cuando eso persiste a lo largo del tiempo y yo todos los días veo esas luces, vamos a decir que es un infarto migrañoso. Y esto ya no es bueno, ¿no? El mismo nombre nos lo está diciendo, infarto. Ya hay una alteración orgánica a nivel del sistema nervioso central, una alteración vascular. Muy bien, y ahora lo que nos faltaría es la migraña basilar. La migraña basilar pues, va a ser aquella que involucre síntomas clínicas del tronco encefálico. Digamos que junto con la migraña yo voy a tener desviación de la mirada, voy a tener alteraciones de pares craneales, alguna parálisis facial y demás. Esa también es una forma mucho más severa de la migraña. Ya, hablaremos de sus complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener? Pues básicamente hay dos, ¿no?
Una que se conoce como la migraña crónica. La migraña crónica. ¿Qué es migraña crónica? Migraña crónica es tener más de 15 días de dolor en cada mes. Y al menos 7 de estos días tienen que tener dolor diario. Imagínense, más de la mitad del mes con dolor. Esto es brutal. La migraña crónica, desde luego, ya tiene otra forma de manejo. Y necesitamos utilizar terapia de mantenimiento. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos topiramato. ¿Saben qué es el topiramato? Es un anticonvulsivante. Los anticonvulsivantes también se utilizan como moduladores de la función neuronal. Entonces van a permitir modular la función de la neurona. Muy bien. La otra es el estatus migrañoso. ¿Qué es esto? Es cuando tienes una crisis y esta crisis te ha durado más de 72 horas. Más de 72 horas. Lo cual también es terrible, ¿no? Porque es una crisis que dura mucho tiempo. No obstante, esta se maneja como cualquier otra crisis, pese a su duración. Ya. ¿Cómo diagnosticaríamos esto? ¿Qué pedimos? Electroencefalograma, ¿sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Nada, ¿quién dice no? Compañeros, ¿qué dice? ¿Qué le pedirían a un paciente con migraña para diagnosticar su migraña? ¿Qué pedimos? Agua bendita. Laboratorio, ¿no? Sí, es bien. Lejos. No le pedimos nada, ¿qué diagnóstico es clínico? Todas las clínico. Si tienes esto, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Te dice, empiezo irritable, empiezo a ver cosas de colores y después tengo un dolor de cabeza terrible que hace que me salga de mi trabajo y que tengo que buscar un lugar con sombra. Muy bien, eso es migraña. Más la mujer es como. Una pregunta, en caso de que la migraña sea muy crónica, ¿puede llegamos a tener un caso de neuralgia del trigémino? No, y es diferente. La neuralgia del trigémino no es una cefalea, porque el trigémino va a dirigirse y llegar a la cara, es una algia facial. Es diferente. ¿Ya? Es diferente. Ok. Listo, el diagnóstico es clínico, no tiene mucha más ciencia. Vámonos con el tratamiento. A ver, ¿con qué se trata esto? Lo mismo, ¿no? El tratamiento va a ir orientado en tratar la crisis, básicamente. Tratar la crisis. ¿Y qué vamos a dar para tratar la crisis? Pues depende, ¿no? Depende de qué tanto dolor tengas. Si tu crisis es leve o si tu crisis es moderada o severa. Si tu crisis es leve, ¿qué le darían al paciente? ¿Qué les ocurre? Por eso, 10 padres nuestros y que no te vuelva a los dedos. ¿Qué le damos? El viejo confiable, los aires, los aires, paracetamolcito. No solamente es mero de los paracetamol, de verdad sirve con muchas cosas. De verdad. Podemos dar paracetamol, podemos dar aires. Más está con náuseas y vómitos. ¿Qué vamos a dar? Un antimético. ¿Qué antimético conoce? Himenidrato. ¿Cuál? El himenidrato. Himenidrato. Oh, muchas reacciones adversas. Algo más seguro. Sobre todo mujeres de edad joven pueden estar embarazadas, eso es teratogénico. Eso también hay que tener en cuenta cuando vamos a tratar a mujeres jóvenes. La metoclopramida. ¿Con qué juega la metoclopramida? ¿Lo han visto ya? Juega con uno de los neurotransmisores que hemos visto, juega con la dopamina. La domperidona y demás, inhiben el vómito a través del cuerpo con ese neurotransmisor. Ya, muy bien. ¿Qué pasa si esto no funciona? Que generalmente pasa esto, raras crisis que se le evita curar con esto. Pues vamos al tratamiento del disco de la severa. ¿Con qué han visto que se trata la migraña? Electro. Violeta. O sea, se vaya de la Violeta, Violeta. Violeta. Migraña. Vamos a utilizar algo bien interesante y es bien fisiopatológico. Vamos a utilizar algo que se llama triptanes. Sumatriptán, noratriptán y demás. ¿Qué son los triptanes? Los triptanes son vasoconstrictores. Son potentes vasoconstrictores. Vasoconstrictores. ¿Y por qué damos vasoconstrictores? La chucha, no lo hemos puesto. Ya, bueno. Aumentaremos aquí el punto número 3 de la cefalea. ¿Qué hacen estos péptidos? Estos péptidos inducen vasodilatación. Son vasodilatadores. Y como vasodilatan al cerebro, baja la presión. Y si baja la presión, no te llega suficiente sangre. Por eso tienes dolor. Si este es un vasoconstrictor, ¿qué estamos haciendo?
Estamos contrarrestando el mecanismo de la cefalea, ¿no? Es por eso que se utilizan triptanios como medicamento de primera línea aquí, ¿ya? Contraindicaciones, ¿en qué puede contraindicar? Hipertensos. Ya podría ser, ¿no? Pero algo tal vez que sea un poquitito más peligroso, más mortal. Y si no lo tienes en cuenta, puede que lo mates. Mujeres embarazadas. Embarazos. Ya, Niños de conta. ¿Otro? Síndrome de no. La gente que ya ha tenido infarto, que ha tenido algún evento vascular. Si has tenido alguna si has tenido cardiopatía isquémica, si has tenido embolia de miembros superiores, es una contraindicación de los triptanes. Ya, muy bien. Vamos con otro, que es el migranol. Van a ver, ¿no? Pero la cabeza pasa más el migranol. Pasa. ¿Qué es? Antiinflamatorio. Antiinflamatorio de Vamos a aplicar todo lo que he visto en el hospital. El chiste de mis padres es aplicar y llevar las cosas. El migranol está formado por otro tipo de compuestos, se llaman los derivados de la ergotamina. Derivados de la ergotamina. Bueno, por si acaso, el migranol contiene ergóticos, contiene cafeína y contiene paracetamol. El paracetamol hemos visto para qué sirve, la cafeína es vasoconstrictora. Va justo con el mecanismo de la migraña, ¿no? Por eso se utiliza para tratar este cuadro. Ya, muy bien. Y finalmente, aquí nos faltaría contar. Hay nuevas terapias, ¿no? Vamos a hablar de la prevención. ¿En quiénes vamos a hacer prevención? Pues hemos visto que la migraña te puede producir cosas muy severas si no las controlas, ¿no? Cualquier persona que tenga más de 3 crisis por mes ya es indicación para hacer prevención de migraña. Tiene que tener dolor de características típicas. ¿Con qué hacemos la prevención? Hay dos grandes elementos. Tenemos los fármacos clásicos y los novedosos, los nuevos. ¿Cuáles son los clásicos de toda la vida? Bueno, aquí juegan los buenos amigos los betabloqueantes. El Claverdilol. El Claverdilol es muy buen fármaco. Son muy nobles los betabloqueantes, se utilizan para muchas cosas. Y una de ellas es la prevención primaria de la migraña. ¿Y qué otra cosa podemos usar? También utilizamos antiepilépticos, ¿no? Vuelve a jugar el dipiramato. Antiepilépticos, dipiramato. Podemos usar antidepresivos, utilizamos los antidepresivos tricíclicos. Y actualmente ya tenemos las nuevas terapias, ¿no? Aquí también entra algo muy fisiopatológico. Usamos un anticuerpo, se llama Erumumab. ¿Han escuchado hablar de los MAPs? Los que terminan en MAP. Los MAPs es lo top del top, es donde actualmente tiene la medicina. MAP quiere decir monoclonal antibody, anticuerpo monoclonal. Es cuando tú en un laboratorio creas un anticuerpo específico dirigido contra una molécula. Y el Erumumab es un anti-CGRP. Claro, tiene sentido, ¿no? Si en la fisiopatología este es el que te está produciendo vasodilatación, pues lo bloqueas. Y si lo bloqueas, evitas desencadenar una nueva crisis, ¿no? Eso se llama medicina de precisión. Identificas qué moléculas alteran, diseñas un anticuerpo que lo bloquea, y como lo bloqueas, evitas la formación de nuevas crisis. Muy bien, esto es la migraña, bastante resumida, ¿no? Bien interesante hablar de esta enfermedad. Muy bien, vamos con la tercera y última de las primarias. Tenemos a las trigémino-vasculares. Bueno, ya hemos visto su causa, ¿no? Lo hemos explicado justo aquí. Hay algo que va a activar al trigémino, y como activa el trigémino hay vasodilatación, y si hay vasodilatación te duele la cabeza. Las trigémino-vasculares van a estar formadas por distintos síndromes. Vamos a empezar con el primero, se llama SANCP. A ver, es un acrónimo, ¿no? Es un acrónimo para referirse a neuralgia de corto plazo, unilateral, con congestión, con inyección conjuntival y con transpiración, con lagrimación. El SANCP se caracteriza por la presencia de cefalea. ¿Pero qué es una cefalea breve? 5 segundos a 5 minutos. Y como es tan breve, tan cortita, te pueden pasar muchas veces a lo largo del día. Se han descrito de hasta 200 veces por día. Cada 5 segundos, unas pequeñas colepas. Esta es una entidad que tiene una base genética. Y desde luego, con cualquier cosa que sea así de recurrente, tiene muy mal manejo, una muy mala respuesta a los fármacos. ¿Con qué se trata? Se trata con topiramato. Somos un antiepiléptico. Ya, muy bien. Su primo se llama Sunac.
Es lo mismo, neuralgia unilateral de corto plazo con alteraciones autónomas. Y en este caso, pues, el tratamiento es bastante similar. Bien, vamos con la otra, la más importante. Ya han sufrido las mujeres, ahora sufren los varones. La cefalea en racimos, la famosa cefalea de Horner. No es el síndrome de Horner, por si acaso, es la cefalea de Horner. También se le conoce como cefalea en clusters. Miren, la cefalea de racimos de Horner o de clusters es más frecuente en los varones. De hecho, es la causa trigémino vascular más frecuente. Y también es típico del varón en la edad media de la vida, entre los 20 y los 50 años. Ya, sobre esta patología ya lo hemos visto, ¿no? Activación del trigémino con el trigémino vasodilatación. Tiene un desencadenante, se caracteriza por tener un desencadenante. ¿Cuál va a ser? El alcohol. Como les decía, aquí hay predisposición genética a la cual le vamos a sumar la exposición a la gente. Esa gente se llama consumo de bebidas alcohólicas. Y si juntamos, vamos a tener el cóctel perfecto para producir una cefalea. ¿Una cefalea con qué características? Cefalea unilateral, holocraniana, que no solamente va a afectar al cráneo, sino puede afectar a la región periorbicular, la región que está alrededor de los ojos. ¿Ya? Y bien importante su diferencia con lo demás. Esta cefalea va a asociar síntomas vegetativos. Es decir, vas a tener alteraciones del simpático y del parasimpático. Vas a tener epífora. ¿Qué es epífora? Sí. No, eso es diaforesis. Lagrimeo, muy bien, lagrimeo. ¿Qué más? Vas a tener tosis. ¿Qué es la tosis? Caída. La caída del párpado, muy bien, la caída del párpado. Y si juntamos tosis más miosis más hiperhidrosis, ¿de qué estamos hablando? Entonces, miosis. Sí. Bueno, no, puede ser. El Horner, exacto, el Horner. Puede asociarse a un síndrome de Horner. Un síndrome de Horner. Hasta el 20% de los casos asocian síndrome de Horner. Muy bien. Entonces, una cefalea que tiene esas cualidades. El mismo dolor, pero además la clínica vegetativa y una clínica muy manifiesta, muy manifiesta. Ya, ¿qué más? ¿Por qué se le llaman racimos? Porque resulta que esta cefalea va a durar en torno a 3-6 horas aprox. Puede durar más, puede durar menos. Pero aparece agrupada en un momento concreto del año, tiene una frecuencia anual. ¿Qué quiere decir? Que más o menos ya tienes planificando cuándo te va a dar. Si tu cefalea suele venir en mayo, pues ya te preparas para mayo, porque sabes que en algún momento de ese lapso te va a dar el dolor de cabeza, ¿no? Y esa repetición puede ocurrir 1 hasta 2 veces por año. Entonces va a depender del momento en el cual se desencadena. Ya, desde luego esto es causa de mucha molestia, ¿no? Causa de mucha preocupación para el paciente. Bien, ¿con qué lo trataríamos? ¿Cuál es el tratamiento? Lo mismo, es trigémino vascular, se está vasodilatando. ¿Qué podemos dar para aumentar esta vasodilatación? Beta-bloqueantes, no. Un vasoconstrictor. ¿Cuál era el vasoconstrictor que usábamos en la migraña? Los triptales. Aquí volvemos a utilizar triptales. Si es muy molesto y el paciente no responde bien, bueno, pasamos a otro fármaco. Pasamos a la terapia de prevención. ¿Y qué vamos a utilizar para la prevención? Vamos a utilizar verapamil. Se utiliza verapamil por 28 días. ¿Qué es el verapamil? Es un calcio antagonista, un bloqueante de los canales de calcio, ¿no? Bien importante, ¿no? Se utiliza para hacer cardioversión farmacológica en los trastornos del ritmo cardíaco. Ya. Ok, ¿qué más? Finalmente tenemos a la cefalea hemicraniana paroxística. Lo mismo, no ya nos está diciendo qué pasa aquí. Hemicraniana, ¿qué va a doler? La mitad del cráneo, ¿no? La mitad del cráneo. Paroxística. Va a aparecer en algunos momentos y en otros no. Es intermitente, tiene un curso variable. Puede que te lo doy bien, estás tranquilo, ¿no? Su prima se llama cefalea hemicraniana continua. Y aquí el dolor, pues en los paroxísticos no, sino que es continuo. En general, ¿cómo se manejan con armas? No sabemos.
ambos se manejan con indometacina. ¿Qué es un AINE? Pero bueno, un poco precisado. Esto es clásico. De hecho, es criterio diagnóstico para estas cefaleas, una respuesta plena a la indometacina. Tienes una cefalea con las cualidades, la indometacina y mejora maravillosamente, es iniquidad perocística. No necesitas hacer nada más para resolver el cuadro. Muy bien. Finalmente vamos a hablar de los signos de alarma. ¿Cuándo tenemos que asustarnos en una cefalea? ¿Cuándo aparecen o cuando se asocian distintos componentes? Vamos a poner por este también. Los signos de alarma. Y aquí sí valdría la pena mandar los neurólogo. De hecho, esto ya se puede mandar un neurólogo, pero es mejor si nos podemos manejar nosotros como los generales. Bien, ¿cuándo nos vamos a asustar? Nos asustamos cuando tenemos cefalea más otras cosas. ¿Y qué van a ser esas otras cosas? Primero, rigidez de nuca más fiebre. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué pensaría? Muy bien, meningitis aguda. Nos asustamos porque puede ser una meningitis aguda. Esperamos que esto te mata o si no tiene secuelas. Así que tienes que ir rápido al hospital. Segunda orientación diagnóstica: cefalea más rigidez de nuca más vómitos sin fiebre. Diagnóstico. ¿Qué pensaría? Aquí pensamos en una hemorragia subaracnoidea. Tener vómitos nos dice que estás acumulando cosas en tu cabeza, está aumentando la presión intracraneal, pero no tienes fiebre, no es infeccioso. Si no es infeccioso y acumulas un líquido, ese líquido tiene que ser sangre. Por eso hablamos de hemorragia subaracnoidea. ¿Qué más? Cuando tengas cefalea desencadenada por el esfuerzo, por la tos o la maniobra de Valsalva, ¿no? La compresión abdominal. ¿Por qué nos asustamos aquí? Porque esto te está orientando a una de dos: a que tengas alguna masa, algún tumor en fosa posterior, o a que tengas una malformación de árbol chiaria. ¿Se acuerdan de qué está compuesta la mochiaria de tipo 2? Siringomilia, hidrocefalia. Y finalmente, si tienes cefalea y tienes el antecedente personal de tener un tumor, ¿por qué se asustarían ahí? ¿Qué tiene que pasar ahí? Tienes algún tumor en uno de tu cuerpo, sabemos que tienes cáncer y ahora te buscas con cefalea. ¿Por qué nos asustaríamos? Muy bien, está hablando de una carcinomatosis, ya ha hecho metástasis. Bien, puede ser cerebral, pero generalmente es meningia. Algo característico de la metástasis meningia es que el dolor aparece en la noche, es un dolor nocturno, que no permite dormir a la persona, ¿no? Y que muchas veces interrumpe su sueño. ¿Qué otra cefalea tiene esta característica? El Horner, la cefalea en los racimos, en clusters. Cluster también. ¿La migraña calma o empeora en la noche? Con el sueño. Calma, porque muchas personas hacen eso, van, se meten en los cuartos, se dan con todo, duermen y el día siguiente están tranquilos. El dormir calma el dolor de la migraña. Es otro hallazgo clínico, ¿no? Que nos puede orientar a esos diagnósticos. Bueno, este es el maravilloso mundo de las cefaleas primarias. Las secundarias son mucho más sencillas. ¿Por qué podrían ocurrir cefaleas secundarias? ¿No? Vamos a plantearlo. Bueno, vamos a hablar de tres grandes mecanismos. La primera, vasodilatación cerebral otra vez. ¿Y por qué podríamos dilatarse? Aquí hay N causas: metabólicas, tóxicas, infecciosas, las encefalitis, los tumores y demás. Segunda causa, tracción. Esto yo creo que también se nos han dicho sus docentes de neuroanatomía, ¿no? ¿El cerebro duele? ¿Sí o no? No, de hecho la cefalea ocurre porque lesionas cualquier cosa menos la masa encefálica. Esto va a desencadenarse con tracciones de las meninges o tracciones del periósteo del cráneo. Generalmente, ¿quién juega aquí? Aquí juegan los tumores. Muy bien, y finalmente tenemos las causas metabólicas, que son mucho más raras de mencionar. Ya, y vamos a hacer un pequeño hincapié para hablar de la cefalea hipertensiva. Yo creo que está sobrevalorada la cefalea hipertensiva. Mucha gente dice: de mi cabeza me hago medida de presión, pero en general es normal, ¿no? Ojo, no quiere decir que no haya cefaleas
hipertensivas, ¿no? Pero sí tiene algunas cualidades que podríamos tener en mención. La cefalea hipertensiva generalmente es occipital. Generalmente tiende a tener ese predominio. ¿Y qué valor de presión necesitamos para tener una cefalea secundaria de hipertensión o secundaria hipertensiva? Necesitamos tener una diastólica, ni siquiera la sistólica, una diastólica por arriba de 120, que es bastante, ¿no? ¿En qué categoría de hipertensión entraría eso? Diastólica arriba de 120. Ya, jugaría dentro de una crisis hipertensiva. Entonces, de cuenta que antes van a aparecer otro tipo de alteraciones, ¿no? Pero generalmente, cuando se presenta, aparece ahí, en esos rangos de presión. Ya, muy bien. Esto es uno de las cefaleas. Es donde hay muchos conceptos que se pueden contar a partir de una patología. Pero bueno, vamos a hablar de lo más importante de este tema. Aquí está, ¿no? Básicamente lo que hemos contado. Tensional, la migraña, el racimo, ¿no? Es cuando sigue siendo micraniana. Porque hipertensión, occipital, muchas otras causas más. Muy bien. Pasaremos a hablar de la patología. ¿Qué es? Bueno, volvemos con nuestros buenos amigos, las áreas de Brodmann. ¿Se acuerdan de las áreas de Brodmann? 6, 3, 2, 1. Eso.